Hola, hola, ¿cómo están? Soy el profesor Boris Damián Jaime Esparra y les doy la bienvenida a su canal ingenieriadetejidos.com. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuáles son los orígenes de la ingeniería de tejidos? Pues muy bien, quédense para esta clase y responderemos esta y muchas preguntas más. Bueno, para contestar esta gran pregunta de cuáles son los orígenes de la ingeniería de tejidos, empezaremos en distintas secciones a hablar cómo el hombre a lo largo del desarrollo de la humanidad ha plasmado su deseo de comprender la regeneración y la creación ya sean de células, tejidos, órganos y en muchos casos de organismos completos, y cómo ese deseo a lo largo de su historia o a lo largo de todo el camino de evolución de la humanidad ha llevado al desarrollo de esta hermosa rama que es la ingeniería de tejidos. Entonces, a continuación, vamos a empezar en primer lugar a hablar de la relación que tiene la mitología y los orígenes de la ingeniería de tejidos. Para esta parte del video nos enfocaremos en la mitología griega, ya que es en esta donde tenemos uno de los relatos mitológicos más influyentes sobre la cultura occidental, conocido con el nombre del mito de Prometeo y el legado del fuego. Este relato mitológico nos habla del titán Prometeo, quien decidió enfrentarse a Zeus, pero no por las artes de la guerra, sino por las artes de la creación. ¿Y cómo o de qué manera lo hizo? Pues tomó figuras de barro y empezó a crear diferentes seres vivos. Entre estos, creó al hombre. Una vez Zeus se enteró que el titán Prometeo creó los seres humanos, se enfureció. ¿Por qué? Porque había creado seres tan perfectos como los que él jamás había podido crear. Después de eso mandó a llamar a Prometeo, quien, para defenderse, le dijo que esas criaturas que él había generado y le había dado vida, le iban todos los años a dar sacrificios con las mejores partes del animal sacrificado. Zeus se alegró con eso y esperó un banquete ofrecido por los seres humanos. Sin embargo, Prometeo, en búsqueda de su venganza por lo que le había pasado a los titanes, engañó al dios Zeus y le dio los peores pedazos del animal. Zeus, al verse engañado, lo que hizo fue castigar al hombre robándole y quitándole todo el fuego para que viviera en las tinieblas. Prometeo, al ver el castigo que Zeus le impuso a los hombres, le rogó, le suplicó, pero Zeus no le escuchó. De tal manera que, preocupado y lamentándose por las consecuencias de su deseo de venganza sobre los hombres, decidió sacrificarlo todo y urgir un plan para engañar nuevamente a los dioses y a todo el Olimpo. Por lo tanto, esa misma noche, Prometeo decidió robar el fuego, sacándolo del Olimpo y entregándole de una vez y por siempre el fuego a los seres humanos. Al enterarse Zeus y darse cuenta del engaño, explotó en ira y capturó al titán Prometeo, encadenándolo en los montes Cáucaso, donde un águila todos los días le devoraba con mucho dolor el hígado. Sin embargo, para la agonía del titán, todas las noches su hígado se regeneraba de manera inmediata, y al día siguiente se repetía la escena del águila devorando y haciendo sufrir de manera eterna al titán Prometeo. Poco después, cuando todo se veía perdido, fue Hércules, el héroe, quien de una flecha asesinó al águila y liberando de una vez por todas a Prometeo
Esta historia mitológica tan interesante nos revela dos momentos relacionados con los orígenes de la ingeniería de tejidos. La primera, la creación de un ser vivo, un humano y distintos animales del barro, de la nada. Y la segunda, la regeneración de un órgano completo diariamente. A pesar de que pareciera que no tuviera una correlación, una ciencia tan moderna como la ingeniería de tejidos con la mitología, esos relatos mitológicos antiguos nos muestran el deseo de los humanos de plasmar el querer desarrollar seres vivos y superar el poder de los dioses o igualarlos. Al igual que la mitología, dentro de la religión y los relatos de la alquimia encontramos plasmados orígenes de la ingeniería de tejidos. ¿Y cómo es esto? En primer lugar, la religión no ha estado ajena a la ingeniería de tejidos. Es el caso del relato bíblico del Génesis sobre Adán y Eva, donde se cita: "Y el Señor Dios formó a una mujer de la costilla del hombre". En épocas posteriores, una multitud de manifestaciones, tanto en la literatura y las artes religiosas, reflejaron el deseo que los seres humanos fueran capaces de crear por sí mismos individuos o al menos restituir partes de ellos. Entre esos, una de las pinturas que reflejan este deseo es la Sanación de Justiniano, una visualización de la leyenda de San Cosme y San Damián en el 278 después de Cristo, donde se representa a un soldado herido en el cual San Cosme y San Damián buscan reparar la extremidad perdida. Ya desde otro aspecto, en el área de la alquimia, vemos que en la época del Renacimiento en Europa, numerosos científicos tenían la esperanza y la creencia que mediante la alquimia, mezclando sustancias, podrían generarse organismos vivos. Es de esta manera que Theodor von Hohenheim, más conocido como Paracelso, realizó los primeros ensayos químicos por encontrar una receta para crear la vida humana por una mezcla de sustancias químicas en un ambiente definido. No se sabe qué pasó con estas investigaciones, pero lo que se plasma en muchos libros de ciencia ficción es que lograron crear un homúnculo. ¿Qué quiere decir esto? Un pequeño ser humano gracias a los desarrollos de la alquimia. Igualmente, en obras literarias y en otros tipos de novelas, como la de Frankenstein, que básicamente es el Prometeo moderno, se describe la revitalización de una criatura a partir de partes de diversos cadáveres seccionados. Y bueno, como vimos anteriormente, a través de la historia, el hombre plasmó sus sueños o sus ideales de crear seres vivos, seres humanos de la nada, alcanzando al mismo Prometeo, a Zeus, a Dios, y poder superarlos. Esos fueron sueños, pero esos sueños, con el nacimiento de la ciencia médica, se volvieron una realidad. Y gracias a diferentes grupos de científicos que realizaban trabajos pioneros para comprender los diversos procesos biológicos que determinaban y afectaban la salud humana, es que se pudieron crear las bases de lo que hoy llamamos la ingeniería de tejidos moderna. Entre estos investigadores se destaca Johann Friedrich Dieffenbach, quien es un famoso cirujano, quien vivió en los años 1792 a 1847, el cual tuvo una visión moderna de la ingeniería de tejidos, ya que él usó injertos de piel. Además, tenemos a Matthias Schleiden y a Theodor Schwann, quienes postularon la teoría celular. Esta teoría fue confirmada en 1858 por Rudolf Virchow, estableciendo la idea de que las células son las unidades elementales de la vida y que son capaces de replicarse por división celular. Además, después de estos avances, posteriormente en 1938, Charles A. Lindbergh y Alexis Carrel escribieron un libro que fue fundamental para la ingeniería de tejidos, el cual titularon The Culture of Organs, y luego, en 1960, inicia firmemente la investigación de cultivos celulares y de tejidos.
Ya con este inicio de la carrera de los cultivos celulares y de tejidos, la ingeniería de tejidos entra en una etapa en la que se buscaba la manera de aislar y mantener porciones de tejido vivo fuera del cuerpo, logrando en 1970 un enorme avance gracias al Dr. W.T. Green, quien logró generar cartílago artificial usando cultivos de condrocitos, los cuales se combinaron con andamios de hueso. A pesar de todos estos avances, solo hasta 1980 se utilizó vagamente el término de ingeniería de tejidos, aplicado para la manipulación en ese momento quirúrgica de los tejidos y órganos utilizando dispositivos protésicos y biomateriales. Entonces, en 1985, el término ingeniería de tejidos fue firmemente definido y usado por J.C. Funk de la Universidad de Carolina. Debo aclarar que solo hasta 1993 que los investigadores Langer y Vacanti describieron la ingeniería de tejidos como un campo interdisciplinario que aplica los principios de la ingeniería y la ciencia de la vida hacia el desarrollo de sustitutos biológicos que restauren, mejoren o mantengan la función del tejido o de un órgano completo. Ya solo hasta 1998, la Agencia Americana de Medicamentos, conocida como FDA, dio la primera aprobación de un tejido halogénico creado por ingeniería de tejidos. Desde entonces, han sido numerosos los ensayos clínicos y tejidos artificiales generados mediante técnicas de ingeniería de tejidos aprobadas por dicha agencia. Todos estos estudios pusieron en relieve los múltiples avances en la investigación de la ingeniería de tejidos, con el objetivo de lograr la mejor comprensión de los mecanismos celulares y genéticos implicados en la regeneración. El mejor entendimiento de los principios celulares y genéticos ha mejorado las técnicas de cultivo y la creación de tejidos. Como pueden ver, los orígenes de la ingeniería de tejidos son diversos, son místicos, son religiosos, son ciencia ficción, pero al mismo tiempo son verdadera ciencia para el servicio y para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos. Falta mucho por recorrer, pero así como se lleva un gran camino desde la época en que solo soñábamos alcanzar a los dioses, ahora que tenemos parte de la ciencia como regalo divino de Dios, entonces ahora el futuro es muy prometedor y falta mucho por aprender. Y eso son los orígenes de la ingeniería de tejidos, los cuales apenas comienzan.